¿Qué te pareció el juego de ayer? El juego estuvo bien. Perdimos, pero ¿qué se va a hacer? ¿Y tú qué crees? Bueno, yo hice lo que yo pude, pero fue difícil. El equipo de ellos fue bueno. ¿Y cómo estuvo la fiesta ayer? La fiesta estuvo buena. Muchas chicas lindas y me divertí. Me divertí mucho, pero hoy me tengo que hacer cargo de este. ¿Y por qué estás con él hoy? Mis padres siempre se van y es un lío, lo tengo atrás siempre. Mira, vamos a refrescarlo. Dale. Tenía demasiada sed. Sí, yo también. ¿Me puedes dar el dinero para comprarme algo? No, tú sabes que nomás es una maldad en vez. No sé, le va a hacer pasar mucho vergüenza. ¿Qué importa? Vamos a hacer eso de todo modo. Está bien. Mira, toma esto y cómprate lo que tú quieras. Para que no me moleste. Hola a todos, estos son los 10 minutos más importantes de tu día. ¿Qué tal sorpresa que se llevaron esos dos jóvenes? Ellos querían burlarse de ese niño, pero al final fue Dios quien hizo que el niño se burle y se ría en la cara de ellos. ¿Sabe que Dios desea que nosotros hagamos lo mismo en medio de las pruebas? Sí, Dios quiere que te goces en medio de la persecución. Dios quiere que tú te goces en la cara del diablo cuando Él ponga pruebas y dificultades en tu vida. Veamos lo que dice la palabra en Romanos 12:2. Dice así: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En Romanos 12:12, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Aquí se nos dice que debemos vivir en la esperanza y que tengamos gozo. Cuando Satanás venga a tratar de quitarnos la victoria y a decirnos que Dios no nos va a ayudar más. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que tenemos que traer a la memoria, cuando estemos en la dificultad, la palabra de Dios
para recobrar la fuerza y por ende el gozo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en medio de la dificultad. Así que regocíjese de que usted está en Cristo, regocíjese de que el cielo es su hogar, regocíjese de que mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Regocíjate y gloríate en Dios hoy, que el diablo no lo podrá soportar. Veamos un poco más acerca de esta frase, sufridos en la tribulación. ¿Qué significa tribulación? Significa persecución o adversidad que alguien padece. Es decir, cuando hablamos de tribulación, hablamos de ese tiempo en lo cual tú estás pasando alguna adversidad en tu vida. Cuando la persecución o la adversidad llegue a tu vida, no te des por vencido ni desmayes, sino acércate con toda confianza al trono de la gracia en el nombre de Jesús. Recuerda lo que la palabra de Dios dice de ti y reciba la ayuda que necesita. Tenga presente que cuando las cosas se ponen difíciles, no es hora de olvidarse de la palabra. Por el contrario, es hora de recordar o de traer a memoria lo que la Biblia dice que Dios es por nosotros, lo que la Biblia dice que Dios ha hecho por nosotros. Ese es tiempo de duplicar tiempo en ella. Es tiempo de que tú medites más en la palabra de Dios. Es hora de ser constante en la oración para que tú puedas estar firme en medio de la dificultad. Recuerda lo que tienes que hacer. Tienes que regocijarte, tienes que ser paciente en la adversidad y ser constante en la oración. Y el diablo no podrá quitarte ni robarte nada. Regocijarse de que usted esté en Cristo y regocijarse de que el cielo es su hogar. Tienes que regocijarte que mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Regocíjate y gloríate en Dios, porque el diablo eso no lo puede soportar. Recuerda, cuando hablamos de regocijarnos o de tener gozo en medio de la dificultad, no estamos hablando de dar gloria a Dios por el tiempo difícil que estamos pasando. No estamos hablando de que vamos a gozarnos porque estamos pasando por pruebas. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando o lo que estoy tratando de decirte por lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12:12 es que cuando tú estás en la prueba, cuando tú estás en la dificultad, en el tiempo difícil, tú tienes que recordar lo que la palabra de Dios dice respecto a esa situación en cuanto a tu vida. Lo que la palabra de Dios dice que Dios está dispuesto a hacer a tu favor en medio de esa situación. Cuando tú ves en la palabra de Dios lo que Dios está dispuesto a hacer por ti o lo que Él ya hizo por ti en Cristo Jesús en medio de esa situación, el gozo va a venir a tu vida y la fortaleza de Dios se va a manifestar en ti. De ese gozo o de ese regocijo nosotros hablamos. No hablamos de una simple risa en un tiempo difícil. Hablamos de que el gozo de Dios, que es de tu espíritu, se manifieste en tu vida como resultado de haber entendido lo que la palabra de Dios dice respecto a esa situación a tu favor. Cuando tú estés, recuerda esto, cuando tú estés en medio de la dificultad, trae a memoria lo que Dios ha hablado a tu corazón, lo que tú eres en Cristo Jesús y lo que Dios te ha dado por medio de Jesús en la cruz del Calvario. Eso va a hacer que el gozo se manifieste en tu vida y eso va a hacer que tú permanezcas firme en medio de la tribulación. Recuerda que la palabra de Dios siempre trae las soluciones a nuestras vidas. La palabra de Dios siempre nos muestra todos los beneficios que Dios nos ha dado por estar en Cristo Jesús. Bien, el plan de acción va a ser leer y estudiar Romanos capítulo 5 del 1 al 5. Cuando hablo de leer y estudiar, hablo de que tomes nota versículo por versículo y puedas permitir que Dios hable a tu corazón por medio de este texto
de la palabra de Dios. Vas a leer y estudiar Romanos 5 del 1 al 5. Y la segunda parte de nuestra aplicación va a ser escribir en una hoja cómo se aplica esta porción de la palabra en tu propia vida. Vas a escribir en una hoja cómo puedes aplicar lo que la palabra de Dios dice en Romanos 5 del 1 al 5 en tu propia vida. Vamos a hacer una oración y dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Sabemos que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero Jesús, tú dices en tu palabra que aunque tengamos aflicciones, confiemos porque tú has vencido al mundo. Gracias, Dios, tu palabra declara que en Cristo somos más que vencedores ante todas estas cosas y dificultades que hay en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tenemos tu Espíritu y tu palabra de nuestro lado que nos revela la victoria que tú nos has dado en Cristo Jesús frente a toda situación difícil. Te damos gracias por lo aprendido en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Eso fue todo. Nos vemos.